Bienvenidos a otra cápsula más de raíces históricas del México actual. En esta ocasión hablaré sobre el lenguaje artístico y coloquial de nuestros barrios y que ha formado parte de la cultura de nuestro México, el albur o calón mexicano, muy común en grupos de amigos y considerado de mal gusto en presencia de mujeres. Se le atribuye a la represión sexual de la Iglesia Católica en México y la censura gubernamental desde la colonia. En los albures, las palabras cobran 2 y 3 sentidos, todos vinculados al sexo. Comienza a nutrirse con el hablar de los emigrantes llegados a la Ciudad de México en la Revolución, principalmente los norteños y la picardía veracruzana. Apunta el gran escritor Alfonso Hernández que es una forma de rebeldía cultural, de desafío a la imposición de un lenguaje culto, además, para contraatacar al resto del mundo. El albur nació como el lenguaje de clases populares para no ser entendido. Poco a poco se ha ido perdiendo y sustituyendo por monosílabos y anglicismos. Es una esgrima verbal mediante el cual se pretende ofender a alguien con doble sentido de índole sexual por medio de mensajes en clave. No tiene fecha de nacimiento, pero se cree que desde la época colonial era usado por los mineros de Pachuca, hoy estado de Hidalgo, a finales del siglo XIX. Se empezó a oír en forma generalizada en la región central de México. Algunos dicen que el barrio de Tepito es el centro del albur en México. Entre la población de escasos recursos se disfrazan expresiones sexuales con juegos de palabras y doble sentido, que de otra manera serían auténticas groserías. Hablaré ahora de lo que se supone su historia. En México, donde más albur se hace, y suponen que esto se debe a la mezcla del náhuatl y a los cantos nahuas cantados en cortes de emperadores por aztecas y españoles, que eran pícaros sus cantos. En tiempos prehispánicos los llamaban cantos de cosquilleo, de naturaleza sexual. Los aztecas ya conocían el doble sentido y el insulto sexual. Es más, conocían hasta la mentada de madre, la cual llamaban Nantenegua, que quiere decir literalmente mencionar a la madre por el lado español. Cuenta Fray Servando Teresa de Mier que el obispado de la Nueva España desterró a España a fines del siglo XVIII por meterse con la Virgen de Guadalupe. Los albures son parte del lenguaje popular en varias partes del país, aunque en Tepito adquieren otro significado. Desde su fundación en la época prehispánica, los tepiteños siempre han mantenido un férreo sentido de independencia al resto de la sociedad, e incluso de sus calles salieron guerrilleros que combatieron a las tropas de Estados Unidos, los cuales invadieron México en el siglo XIX. Alburear se convirtió en parte de la idiosincrasia de los tepiteños, un lenguaje asociado a los oficios y costumbres de su vida diaria. Se volvió un símbolo de resistencia cultural. Dice el escritor Hernández, estamos perdiendo la esencia del mestizaje con España, que trajo aparejado otras formas de llamarle a las cosas. Entre el nombre indígena y el español, explica el cronista, la picardía mexicana y la fenomenología del relajo, fiesta o desorden son algo que identifica al mexicano contra la fayuca cultural, el coloniaje que sigue presente para supuestamente hacernos hablar correctamente. Una de las opiniones de los intelectuales, en el caso de Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, dice que el lenguaje del mexicano está lleno de reticencias, figuras y alusiones de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. El ideal de hombría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes.
El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad, detalla Paz. Según otro escritor, Samuel Ramos, el mexicano siempre ha tenido lenguaje muy pelado, con el cual se entiende. También de ahí se desprenden los albures, ya que a cualquier cosa le encuentran un sentido morboso y si no le entiendes a lo que te dicen, te están albureando. ¿Qué quiere decir? Caíste en su juego y te están manejando palabras en doble o tercer sentido. El libro Picardía Mexicana de Armando Jiménez hizo desde su primera edición una de las mejores recopilaciones del albur en el habla popular de la Ciudad de México y que también se practica en muchas regiones. Ahora les hablaré sobre el juego de las palabras. En general, consiste en hacer palabras, frases que sean diferentes o dentro de otras. Se puede lograr en cualquier tipo de plática, pero es muy usual relacionar el albur cargado de sentidos y palabras con carácter sexual. Debe de haber agilidad mental, aunque sucia, y los albureros alardean su habilidad diciendo ser buenos para ello. Solían ser de uso exclusivo de nacos, urbano de raíz rural, pero hoy lo usan todos los estratos sociales mexicanos. Al principio, los visitantes lo toman como groseros, desagradables, descortés y agresivos. Luego entienden que no es más que un pasatiempo para hacer reír amigos. Los albureros refinados mantienen una conversación con albures de tal manera que el albureado ni cuenta se da y reacciona cuando los que entienden se ríen. La estructura y el lenguaje de los albures se usan varios aspectos, innatos o empíricos, de la lingüística fonética cuando alburean con palabras derivadas del mismo sonido, usando palabras con varios significados. En el albur existe otra estructura del lenguaje, la coprolalia, tendencia patológica a proferir obscenidades, palabras y frases consideradas culturalmente tabúes o inapropiadas para humillar al contrario. Tiene muy mala fama en todo el mundo hispanohablante. En América, los países con este fenómeno lingüístico son México, Colombia, Chile y República Dominicana, que usan mucho el albur y las palabras en doble y tercer sentido. Ahora les hablaré del caló. Como toda sociedad organizada, los grupos delincuenciales en México han creado una serie de sistemas para identificarse, conocerse y comunicarse con facilidad. En vista de esto, crearon una jerga lingüística derivada del español, con aporte de varias lenguas e interpretaciones particulares de palabras. Lo usan para comunicarse y mantener lejos a los indeseables de su grupo, sobre todo a los integrantes de la policía, el cual es conocido como caló o caliche. Como esto se les encontraba viviendo al interior de los barrios más pobres de la ciudad, la jerga empezó a ser utilizada al interior del núcleo familiar. Con esto, para pasar al ámbito social del barrio, donde se empezó a dar una mezcla entre esta y otros lenguajes similares. Se puede apreciar en las películas de los años 40 y 50, en la época del cine de oro mexicano, donde sus ritmos sonaban en la boca de personajes como Pepe el Toro o Tintán, este último con una cruza de caliche proveniente de la frontera norte, aunque el usado en estas películas es muy limpio, evitando el uso de palabras groseras o con tintes sexuales. En los años 70, con la producción de las películas basadas en historias de barrios pobres y en especial el ubicado en los centros de diversión nocturna conocidos como de ficheras, se dio una popularización de esta jerga, lo cual quitó mucho de su mística al lenguaje, por lo que muchos de los grupos delincuenciales empezaron a modificarlo para que continuara siendo propio de su oficio. Es también en esta época de los años 70 que empieza a popularizarse el albur, considerado como de uso general, sin considerar el origen de las personas, una forma de juego o duelo verbal que fue conocido posteriormente como el famoso albur, el cual usa en su forma grosera del caliche
para dar forma a sus versos. En los barrios mexicanos, los dichos y refranes populares son en muchas ocasiones esenciales para la comunicación, pues simplifican el lenguaje con humor e ingenio. Estos son quizá la metáfora popular por excelencia, pues forman conceptos precisos a partir de construcciones ingeniosas y graciosas. México es uno de los países más característicos por su humor. Conserva un gran acervo de dichos, ya que además de las palabras en nuestro lenguaje, han retomado otras en diferentes idiomas, deformándolos para crear nuevos términos muy cómicos. También son una manera de generar códigos e identidad, ya que el barrio donde se localiza una casa es una prolongación de proyección del nido familiar. Además, es una manera para reafirmar una territorialidad colectiva desde la cultura en el barrio. Un lugar muy representativo fue en la época de las carpas y barrios. El albur brincó a espectáculos gracias a los actores de crítica política, personajes cómicos como el indio, el borracho, el vago o el pachuco, por ejemplo, Cantinflas, Resortes, Tintán, Palillo. Estos se encargaron de desahogar las penas de la población. Mientras tanto, en colonias de peladitos siguieron dándole vuelo a esta forma de expresión. A continuación describiré algunos dichos de barrio y su significado que son más comunes. De lengua me echo un taco, que no cree en mentiras. No mameyes en tiempos de uvas, no manches, no inventes. ¿Qué pachuca por Toluca? ¿Qué pasó? Me hace lo que el viento a Juárez. No me hace daño, no me importa. Patitas, ¿pa' qué las quiero? Voy a irme de aquí. Mejor aquí corrió que aquí quedó. Mejor me voy antes que no pueda hacerlo. Presta pa' la orquesta, préstamelo. ¿Qué milanesas? Hace tiempo que no visteces. Yo pensé que ya morongas. ¿Qué milagro? Hace tiempo que no te veo. Yo pensé que ya te habías muerto. Comerse la torta antes del recreo. Tener relaciones sexuales antes de casarse. Luego nos vamos a dar un Rolling Stones. Luego salimos. A cada capilla le llega su fiestecita. A cualquier persona le puede pasar algo bueno o malo. Abuelita, soy tu nieto. Qué bueno. Me traes la cuenta y un policía. Se refiere al policía, porque no le alcanzará para pagar la cuenta. Chiflando y aplaudiendo, que se pueden hacer varias cosas al momento. Ya te la sándwich, ya lo sabes. Fue a tole con el dedo, sorprender a un agente o verse sorprendido. Prender el boiler y no meterse a bañar, armar planes y no los terminas haciendo. ¿Qué hongo, mi champiñón? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hablar sin pelos en la lengua, hablar sin mentiras y directo. Me amarraron como puerco, lo amarraron como animal o lo sorprendieron como un animal. Como dice Mickey Mouse, cada quien para su house, cada quien se va para su casa. Ahí las vidrios, ahí nos vemos luego. Luego nos vicenteamos, luego nos vemos. ¿Qué pesa, Aquaman? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Dando y dando, pajarito volando, intercambiar cosas de manera honesta. Se metió hasta la cocina, traspasó los límites. Me quedé como el perro de las dos tortas, que se quedó sin ninguna de las dos opciones que tenía. Ora que se atora, cálmate, tranquilízate. ¿Qué pasotes con esos zapatotes? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué onda con el pandita? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Asústame, pantera. No me espantas, no te tengo miedo. Sereno moreno, tranquilo, cálmate. El peor puerco siempre se lleva la mazorca. Suerte que tienen las malas personas. Si tienes lavadora, ahí la vemos. Luego te veo, luego te miro. Ya nos cayó el chagüisle. Ya nos equivocamos, ya nos cacharon. Soy fresa, pero no para tu mermelada. No soy para ti y no quiero contigo. Aguanta las carnes, espérame.
Te veo con la cara de "What's?". Te veo con la cara de "¿qué pasa? ¿Qué tienes?". Soy la pura verdura, soy muy bueno. ¿Estás viendo y no ves? Fíjate en lo que haces. La principal alburera de México fue Lourdes Ruiz, la reina del albur de Tepito. Decía en cada presentación: la picardía y el doble sentido es ante todo la oportunidad de romper prejuicios. Lo contrario a lo que se pensaría, la gente debe de tener conocimientos y cultura. Algunos requerimientos para el albur fino son: intercambio verbal oral, no insultos, ni groserías, ni palabras malsonantes o obscenas. Contestar con rapidez. Si te lo piensas mucho, pierdes. No se deben repetir frases completas, pero se valen palabras repetidas. Siempre debe de haber alusiones ocultas al sexo en cualquiera de sus variantes. El albur es un juego, así que siempre tendrá un perdedor y un ganador, pero ambos se divertirán. Para alburear se necesita habilidad verbal, gran agilidad mental y mucha sagacidad, además de conocer muchas palabras y sus diversos significados. Si ya desarrollaron destreza, puedes alburear con rima. El albur se dice solo si estás entre cuates, si no, evítalo. Estarías abusando de la inocencia del otro. Así es, amigos, esta cultura del lenguaje de los mexicanos forman parte de las raíces históricas del México actual. Gracias por su atención y hasta la próxima.